Mi historia programando. Hola, hola, soy Nancy Pacheco de Omega Up. Bienvenidos a Mi Historia Programando. Todos aquellos que nos están viendo en nuestro canal de YouTube, Facebook, bienvenidos. Hoy, bueno, pues iniciamos un nuevo ciclo de conferencias de Mi Historia Programando. A partir de hoy, cada semana vamos a tener a un nuevo invitado aquí acompañándonos y contándonos su historia, los retos que pasó, cómo fue que llegó a donde está ahora. Latinos y latinas trabajando en diferentes empresas de tecnología, bueno, pues se unirán aquí a platicarnos más sobre ellos. Bueno, a todos ustedes que nos están viendo en Facebook, YouTube, los invitamos a que empiecen a poner sus comentarios en el chat. Vamos a estar respondiendo tantas preguntas como podamos. Y pues, sin más, le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Alan González. Bienvenido. Alan es ingeniero de software en Microsoft y pues también cofundador de Omega Up. Alan, hola, un gusto Hola, ¿qué tal? tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a unirte hoy y pues a abrir este nuevo ciclo de conferencias. Gracias por invitarme. ¿Estás listo? ¿Sí? Iniciamos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por invitarme. Mi nombre es Alan González y voy a platicarles un poco de mi historia. A través de los años, pues he tenido mucha adicción, por así decirlo, a la programación, así que les voy a contar algunas de las cosas que me han pasado. Y solamente voy a contar ciertas historias que pues son representativas y que me han dejado ciertas cosas que pues a la fecha aún recuerdo, pero sobre todo voy a contar historias que pues me han dejado algo muy positivo, pero algo que sí quiero que quede muy claro es de que por cada una de estas historias muy positivas y muy alegres hay por lo menos 2 o 3 historias pues no tan positivas que me han dejado dudando de todo lo que estoy haciendo y que han sido pues situaciones difíciles de avanzar. Entonces, por ningún motivo piensen que mi vida ha sido color de rosa y que simplemente he ido acumulando proyectos interesantes, sino que muchas veces me he topado con momentos donde yo he cuestionado qué es lo que estoy haciendo con mi vida. Y eso es algo completamente normal. Bueno, yo nací en Celaya, Guanajuato. Fui afortunado porque tengo 2 tíos. Uno de ellos tiene una tienda de electrónicos, arreglaban en ese momento cualquier tipo de material como videocaseteras, televisiones, todo ese tipo de cosas. Y tengo otro tío que sabía programar. Bueno, estaba en el proceso de aprender a programar y él fue quien a mí me enseñó, me puse enfrente de una computadora por primera vez en mi vida. Era una Tandy que utilizaba GW Basic y que no tenía ni siquiera disco duro y pues no había interfaz gráfica, lo único que hacías era escribir código y pues te resolvía y ejecutarlo, ¿no? En la primaria yo me hice muy fan de toda esta onda de la computación y de la electrónica y en tercer año me inscribieron a una escuela que se llamaba Escuela Nacional de Computación y Contabilidad de México. Y para mí era una fascinación porque por primera vez había mucha otra gente que estaba programando y que estaba aprendiendo cómo utilizar las computadoras, pero pues eran todos personas mayores de 20 y tantos años. Y ahí fue la primera vez que se puede decir que conseguí a alguien que me enseñara, que fuera como un tipo mentor, porque aunque fue muy breve, esta persona yo la recuerdo que me enseñaba como las cosas que no te enseñan los libros sobre la programación. Y entonces yo me acuerdo mucho de un programa que yo hacía, que era mi rúbrica. Era un programa que te preguntaba cuántos años tienes y calculaba el número de días que tú tenías. En vez de en años, te decía en días. Y el muchacho agarró y me dijo, no, pues muéstrale tu programa a la chica que está allá en aquella computadora. Entonces ahí voy yo. Le dije, no, pues mira mi programa, pero pues yo tenía, ¿qué? 8 o 9 años y ellos eran todos de 20 y tantos, seguramente solo se estaban carcajeando de mí, pero yo le dije, no, pues checa mi programa, ¿no? Te va a calcular la edad en días. Y lo primero que tenías que hacer era presionar una tecla y ella presionó Control C, lo que técnicamente supongo que es una sola tecla, pero
rompió el programa y pues fue mi primera decepción con un usuario. Después me puse a leer. Leía muchísimo de las revistas Club Nintendo y PC Magazine, pero bastante. Entonces ahí las tengo guardadas. Después en la preparatoria yo empecé a comprar más piezas de computadoras y me topé con algo que se llamaba la certificación A+, que te muestra cómo funcionan las computadoras y tú tomas un examen de certificación y pues ya si lo pasas, pues ya lo pasaste. Y al mismo tiempo yo estaba empezando a programar cosas más allá de programas de una terminal. Entonces yo, justamente preparándome para esta entrevista, me topé con este correo donde, y esto es algo que yo he hecho mucho, simplemente buscar a alguien que sabe más que tú y pedir ayuda. Entonces yo le escribí correo a todas estas personas diciéndoles, oigan, mi nombre es Alan y estoy muy interesado en aprender a programar CGI, que era la manera en la que las páginas web generaban contenido dinámico en ese entonces. Bueno, y algunos respondían, algunos no respondían, pero mi inquietud de saber que alguien me podía enseñar siempre como que me hacía preguntarle a la gente, oye, enséñame de verdad, esto es lo que yo ya hice, pero yo sé que tú sabes más, así que por favor, dime cómo puedo hacer algo todavía más avanzado, porque a mí me interesa. Y yo, en ese tiempo, tenía mi propio servidor en el cuarto de la lavandería, y pues con eso y una base de datos que era nada más que un archivo de texto, empezaba a crear contenido dinámico, ¿no? Y en la preparatoria me acuerdo mucho que una chica me preguntó, me dijo, oye, no manches, tú tienes una página súper padre, tienes fotos, tienes comentarios, todo eso. ¿Cómo le hago para yo tener mi propia página así como la tuya? Y yo muy tontamente le dije, no, pues es que tienes que aprender a programar, tienes que aprender a utilizar Perl, tienes que aprender a utilizar estos lenguajes de programación, HTML, tener tu propio servidor. Obviamente ella no estaba interesada en eso, ella solamente estaba interesada en tener una página. Pero yo bien pude haber dicho, no, pues, ¿sabes qué? Yo puedo hacer que mi página tenga como que múltiples instancias y te puedo dar una y pude haber crecido de esa manera. Sin embargo, no vi la oportunidad en ese momento. Después de la preparatoria, entré al Tecnológico de Celaya, donde conocí a mi esposa. Pero en el Tecnológico de Celaya me cambió la vida completamente. Yo ni siquiera había aplicado a ninguna otra universidad, realmente era mi única opción. Afortunadamente entré y conocí a muchísima más gente que estaba todavía igual de clavada o más que yo en la programación, y pues fue mi primera interacción con profesores que realmente te podían como que avanzar, porque hasta la prepa yo no había llevado como una clase formal de programación, más que Logo, creo que en la secundaria. En el TEC de Celaya conocí a mucha gente y yo empecé a programar más y más y más y más, y yo estaba muy interesado en compartir, o estaba muy interesado en que todos aprendiéramos. Entonces iniciamos lo que era el club de programación. En el club de programación nosotros hacíamos cursos, hacíamos ejercicios, pero tuvo mucho éxito, tuvo tanto éxito que ya no nos dábamos abasto. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo le podemos hacer para automatizar? Porque en ningún momento, jamás en la vida vamos a poder sentarnos con cada una de estas personas y analizar un problema. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para automatizar este proceso? Y fue ahí que yo me enteré de los jueces en línea. Una maestra, la maestra Pilar de redes, que por cierto reprobé, me dijo, no, pues hay una cosa que se llama USACO y pues chécalo. Entonces yo chequé y dije, oh, aquí hay una página donde tú puedes enviar problemas y te evalúa. Entonces tú ya puedes estar practicando por ti mismo. Nosotros no teníamos idea de que, bueno, yo en ese momento no tenía idea, o no quise escuchar el hecho de que podíamos usar otro juez, porque yo siempre a fuerza quería hacerlo, ¿no? Quería crear un nuevo juez. Y entonces por ahí me enteré de que existía una persona que también estuvo en el TEC de Celaya, que se llama Luis Héctor Chávez, y él tenía un juez en su página, y bueno, yo le pedí permiso para utilizar el nombre, y fue lo que se convirtió en Teddy. Entonces Teddy era un pequeño programita que te evaluaba
exactamente lo que hace un juez. Tiene un problema, tú lo subes, lo compila, lo ejecuta, lo compara, te lo regresa, diciéndote si está bien o si está mal. Entonces yo estaba súper emocionado dando pláticas, dando conferencias, conferencias ahí en las escuelas aledañas. Y empecé a escribir programas, y es algo que yo quería compartir con ustedes, porque todos los proyectos grandes que yo en los que he participado, todos han iniciado con solo unas pequeñitas líneas de código. Y ese es el ejemplo y tengo aquí 2 ejemplos. Uno de ellos es Teddy, precisamente, el juez en línea del cual les estoy hablando. Y para mí es muy interesante ver cómo va evolucionando tu código a lo largo del tiempo. Esto está escrito hace más de 10 años, hace una década. Entonces te puedes dar cuenta de que yo no era un programador profesional a lo que yo considero que es un programador profesional hoy, por pequeños detallitos como utilizar variables de una sola letra, como mezclar espacios y tabs, como atrapar excepciones y no rearrojarlas o no hacer nada. Pero es muy importante para mí que, aunque ya sea por ignorancia, aún así me embarqué en un proyecto así. Tal vez yo en el principio no sabía lo que era, un programa profesional. Sin embargo, pues vámonos, y fue creciendo. Entonces, Teddy fue para mí algo que me abrió las puertas, porque gracias a Teddy, Luis Héctor y yo me invitaron a ser parte de OmegaOps. Si yo no hubiera escrito Teddy, quién sabe, las cosas tal vez hubieran sido diferentes. Y por el otro lado, en el lado derecho, tenemos a un programa que yo escribí que se llama JComp, que es un compilador, que yo jamás en la vida me imaginé ser capaz de escribir un compilador, pero me arrojé semanas al código, y para mí este programa en particular fueron mis primeras 3,000, casi 4,000 líneas de código, donde yo realmente vi un cambio de ser alguien que puede escribir programitas a ser alguien que puede hacer algo pues más significativo, en este caso un compilador. Construimos el propio lenguaje, lo hacíamos en análisis sintácticos, semántico, y se arrojaba el ensamblador por el otro lado, que después tú podías linkear y ejecutaba tu programa, ¿no? Eso para mí fue un antes y un después, y realmente fue lo que a mí me mostró cómo manipular cadenas así. Podía yo manipular cadenas y arreglos y todo lo que quieras, pero así en un segundo podía hacer lo que quisiera. Este fue como que uno de los grandes momentos para mí que me cambió. Y empezó muy simple. Por ejemplo, la primera ejecución de un exe el lunes 15 de diciembre del 2008 a las 12:19, después de muchas semanas. Y se podía ver que yo no tenía importancia por la gramática, no me importaba que alguien más pudiera entender mi código, pero son cosas que ahora yo creo que son muy importantes. Como les digo, yo tenía tenía un interés por la electrónica. Entonces, también se me hizo un ejemplo interesante, donde en la universidad yo compré un brazo robótico de juguete que podías controlar con un control remoto, pero yo dije, no, pues le quitamos el control remoto y le ponemos un algo que pudiéramos controlar por la computadora, y la computadora pueda hacer lo que tú decirle al brazo a través de la computadora. Y eso fue exactamente lo que hice para este proyecto. Pero obviamente no había Arduino, no había nada, todo lo tuve que hacer con la ayuda de muchas personas a mano. Entonces, unas compuertas teníamos que hacerlas más, porque el puerto paralelo, que era lo que teníamos que usar, solamente tiene ciertos número de salidas, pero pues el robot tiene muchísimos servos que no te dan abasto. Y luego me senté con mi tío, el del principio, me enseñó cómo usar relevadores y un montón de cosas, y ya mi circuito quedaba así súper feo, pero funcionaba. Y lo que se me hace súper interesante es de que muchos años después, porque ese brazo yo lo presté, que nunca me lo regresaron, Ernesto, y ya después volví a encontrar ese brazo y dije, bueno, vamos a volver a hacer este ejercicio y vamos a ver qué tanto han cambiado las cosas. Pero para este entonces ya existía Arduino, ya existían los shields, ya existía un shield que se le pone arriba del Arduino, que ya tiene todos los, ¿cómo se llama? Los flip-flops estos naranjitas. Ya todo está hecho, tú lo tienes que programar y le pones un programita en C y funciona, ¿no?
Y me dio mucho gusto que yo pude hacer el del lado derecho, pero siempre sabiendo todo lo que había debajo. Eso fue algo muy interesante para mí. Otra cosa que también me ha cambiado bastante han sido los hackatones. En ese entonces había uno muy grande que se llamaba Campus Party, no sé si aún siga, en el cual una vez nos pusieron como que un reto de seguridad informática. Entonces nos daban una página web donde tú tenías que encontrar vulnerabilidades y si encontrabas suficientes vulnerabilidades ibas avanzando y te iban dando puntos y al final te daban el premio, ¿no? Y en esa época nosotros, yo y un compañero, quedamos campeones y nos dieron un viaje a España. Entonces yo dije, ¿cómo puedo aprovechar Porque realmente solo era creo que 2 o 3 días. Así, ve a Madrid y te regresas. Y yo dije, ¿cómo puedo sacarle más jugo a esto? Entonces, así como le envié correo a las personas que yo sabía que sabían más que yo, le escribí a varias universidades allá en Madrid. Les decía, oigan, yo soy un estudiante y me interesa saber si ustedes tienen algún club de programación o lo que sea. Y así fue cuando me metí y fui a varios eventos, conocí a varios profesores y les preguntaba, oye, ¿qué es o sea, qué hacen aquí? ¿Cómo le hacen? ¿De qué se trata una carrera de ciencias? O sea, ¿qué hacen de diferente? Y pues súper interesante. Otro de esos fue el que hice con mi amigo Diego y también hicimos una aplicación en la nube y otro hackathon súper exitoso. Y ese nos permitió ir a Japón a que la empresa de NEC nos mostrara cuáles eran sus últimas como tendencias y tecnologías. Eso fue increíble. Han sido muy importantes para mí los hackatones. Aparte de que me encanta, ese es un ciclo que a mí me fascina. Y este fue como que un proyecto que nosotros hicimos por diversión, donde quisimos poner todo lo que sabíamos sobre computación, porque luego a veces sabes sobre bases de datos, y luego alguien sabe sobre C++, y luego alguien sabe sobre servidores. Y dijimos, ¿cómo sería un proyecto si agarramos absolutamente todo lo que sabemos y lo ponemos en una sola aplicación? Y creamos a un robot que podía ver, porque en ese entonces estaba súper traumado con visión computacional, podía escuchar, porque Rubén escribió un software que entendía las palabras y las escribía, podía moverse, porque David estaba también obsesionado con los gráficos. Entonces agarramos todo esto y lo hicimos un solo proyecto, y eso fue otra cosa súper interesante que a mí me encantó. Después fui invitado a un proyecto que se llamaba HD Class. Y en HD Class, unos compañeros querían hacer una plataforma de educación en línea, que en ese entonces pues no era nada, no es lo que es hoy, obviamente. Y cambió totalmente mi vida, totalmente. Yo llegué hasta este punto sabiendo hacer como cosas pequeñas, pero nunca con tanta gente participando, nunca con un objetivo así tan centrado, y realmente fue para mí otro punto donde yo dije, wow, o sea, esto es hacer software, y conoces a gente súper apasionada, súper apasionada. Y ahora era diferente, porque ahora tienes que recabar requerimientos, tienes que ver que al cliente sí le gusta, tienes que ver que las cosas sean lo que prometiste, no lo que pudiste hacer, sino lo que prometiste. Y también aprendí muchísimo sobre la administración de servidores, porque pues en algún lugar teníamos que poner todos nuestros sistemas para que estuvieran accesibles al mundo exterior, y no siempre era costeable, porque en ese entonces el auge de la infraestructura todavía no estaba como lo que es AWS hoy, pero ya existía. Que de hecho cometimos un error y nos cobraron muchísimo dinero y al final nos dejaron ir. Pero en general nosotros lo hacíamos en nuestra cuenta, y ese es un ejemplo del data center que teníamos ahí. Esa experiencia me dijo, wow, o sea, esta plataforma de educación en línea no está saliendo en el sentido del negocio como uno quisiera, pero sí me di cuenta de que hacer software es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. O sea, no hay nada que se compare a lo que estoy viviendo en este momento. Entonces,
de ese equipo de HD Class, algunos iniciamos lo que se llamaba Cafeína Software. Y Cafeína Software hacía software para negocios pequeños y pues era realmente nuestra primer empresa de todos nosotros, porque en HD Class pues teníamos otra gente que se encargaba de las finanzas, de todo eso, pero esto ya era nuestra responsabilidad. Y en HD Class tuvimos otro error que también quiero recalcar, que era todo lo tenemos que escribir nosotros. Entonces, si teníamos una base de datos y teníamos nuestro backend, y en ese momento yo y alguien más estábamos muy interesados en lo que son los ORMs, que son softwares que mapean una base de datos en código. Entonces puedes manipular tu base de datos en código. No. Como somos Cafeína, lo tenemos que hacer desde cero. Bueno, queremos hacer una API. Y queremos documentarla y que el código se regenere al mismo tiempo. No, tenemos que hacerlo todos nosotros. No vamos a usar ningún framework. ¿Por qué? Porque somos Cafeína y entonces todo el tiempo estábamos reinventando la rueda. Y eso es algo que es súper fácil de hacer porque, bueno, es fácil tomar esa decisión, no es fácil reinventar la rueda. Y lo que pasa es que número uno, es muchísimo más difícil leer código que lo que es escribir código. Entonces a ti te presentan algo y te dicen, mira, este ORM ya existe, chécalo. Y dices, no, pues es que no lo entiendo, a ver cómo funciona, y te pierdes un día, dos, y no entendiste, y ya después dices, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer, no hay problema. Pero a la larga, eso no es sustentable. Jamás. Bueno, casi nunca. Esas fueron unas de las anécdotas de Cafeína. Y después, yo me enteré a través de unos compañeros de unos concursos de programación, de unas entrevistas en Microsoft. Entonces, me acuerdo mucho que fuimos, yo y no me acuerdo quién más la primera vez, y yo nunca había ido a una entrevista de programación, no estaba muy seguro de qué esperar. Entonces, ya me preguntaron, oye, pues esto y esto. Entonces yo no supe la respuesta, pero el muchacho que me estaba entrevistando me dijo, no, pues no, pero ten este libro, léelo y regresa el próximo año. Y eso fue exactamente lo que hice. Junto con otros compañeros, Rubén, Andrés, nos pusimos a estudiar y al otro año fuimos y esa vez ya fuimos un poco más exitosos y nos aceptaron. Entonces en Microsoft yo aprendí pues otro giro totalmente de cómo se hacen las cosas. Conocí a gente sumamente inteligente que de plano así, y yo dije, wow, o sea, yo jamás me imaginé que estas cosas fueran posibles y te das una idea de qué es lo que está detrás del software que utilizas el día a día y te das cuenta de que no es tan, o sea, es muy complejo, pero no es imposible. Sigue siendo código, sigue siendo las mismas patrones de diseño, siguen siendo las mismas cosas. Y luego, incluso cuando llegamos a Microsoft, en mi equipo, en Windows, ni siquiera había un proceso formal de code reviews. Era así como que, mira, aquí hay un parche que yo quiero ingresar, envíaselo por correo a fulanito, y yo por correo te decía, sí, se ve bien, y ya lo envías. Y ya lo podías hacer merch. Entonces a mí se me hacía tan increíble porque en Cafeína yo me jactaba de que teníamos cosas súper adelantadas a nuestro tiempo. Y dije, wow, o sea, no es tan necesario, y si bien se ve súper bien que tengas formalidad en tu desarrollo de software, pues no es lo máximo. Hay como un balance. Y en Microsoft, pues, trabajé en muchísimos campos. Al principio trabajé en Windows, después me trabajé a Ingeniería en Sistemas. ¿Por qué? Porque igual que siempre yo he querido iniciar algo nuevo. Entonces, cuando estaba en Windows, yo me di cuenta de que, bueno, todo el mundo se dio cuenta de que no había un sistema de integración continua. Entonces, tú hacías merge de un cambio y en la noche ya te dabas cuenta de que, rompiste el build y todo el mundo está detenido por tu culpa. Entonces, oye, ¿por qué no tenemos un sistema que nos haga, que pruebe tu cambio antes de que se haga un merge? Entonces yo lo hice y después me enteré de que había un equipo que estaba haciendo algo así formalmente para todo Windows y dije, no, pues vamos, yo quiero estar ahí. Entonces ya me cambié ahí y ahí pasé otro tiempo súper interesante y ahorita estoy en supply chain
corriendo servicios. Súper, súper interesante. Al mismo tiempo, cuando estaba yo en la universidad, como les dije, Luis Héctor y yo platicaron conmigo y me dijeron, oye, tenemos esta idea de hacer un juez para México, y como yo tenía un poco de experiencia con Teddy y yo estaba muy movido organizando concursos en el Tecnológico de Celaya, dijimos, no, pues hay que invitar a Alan a ver qué tal. Y ¡pum! Cambió otro giro radical, que yo, de nuevo, yo no sabía que iba a ser tan grande. Entonces, yo utilicé los conceptos que yo tenía de Cafeína Software y de Teddy Online Judge y de esas cosas, y empezamos a programar Omega Up, y empezamos a tener ciertos éxitos. Entonces, la OMI empezó a utilizar Omega Up y pues todo explotó. Y ya cuando yo estaba en Microsoft, todos nosotros estábamos trabajando en Microsoft en ese entonces, y todos nosotros, me refiero a Luis Héctor, Joe y yo, siendo que había otros voluntarios también, pero no teníamos tiempo de avanzar al ritmo que queríamos. ¿Por qué? Porque no había, si bien sí teníamos como un roadmap, no sé por qué no podíamos avanzar. Entonces tuvimos la idea de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le podemos hacer para darle formalidad a este proyecto y que al mismo tiempo podamos mantener nuestros trabajos? Y la única manera en la que podíamos hacer eso era abriendo una organización sin fines de lucro. Y eso fue absolutamente lo que hicimos. Y increíble, ¿no? Porque ahí cambió, porque el resultado del código que yo escribía ya no eran como satisfacciones personales, o ya no eran cosas como que inmediatamente te dabas cuenta, sino que allá muy lejos, en alguna ciudad de México, una persona estaba aprendiendo gracias a la plataforma. Y eso era increíble, increíble. Y bueno, así fue como surgió, y bueno, después muchísima más gente se fue integrando a Omega Up y ha sido creciendo a lo que es el día de hoy. Pues ese es más o menos un resumen de lo que yo he hecho, de los momentos significativos, y no sé si tengan algunas preguntas o si quieren que platique un poco más de algún proyecto en particular. Muchas gracias, Alan. Muy interesante todos los proyectos. Wow, no sabía todas estas iniciativas que tenías. Creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar todos estos proyectos. Qué No, interesante. y te voy a decir algo. Yo creí que la plática era de 1 hora. Entonces, cuando vi tu correo ahorita, dije, 25 minutos, ¡pum! Corté un montón de cosas. Está bien, para la próxima planeamos una de 1 hora. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que tienen. Tienen aquí ya nos están llegando algunas. Vamos a empezar por aquí. Nos dice Sebastián González. Hola, ¿cómo fue tu experiencia con el inglés al momento de llegar a Microsoft? Yo tuve la ventaja de que mi vida siempre ha sido entre Estados Unidos y México. Entonces, muchas de las cosas que conté, por ejemplo, la primaria la hice unos cuantos años en Estados Unidos. Luego me fui a México. Luego, en la prepa hice un poco de preparatoria en Estados Unidos. Entonces, ya tenía muchas de las bases. No fue tan difícil. Lo que fue más difícil fue entender el acento porque hay gente de muchos lados del mundo, entonces que no entiendes el inglés ruso, el inglés de un japonés, eso fue un poco más difícil. ¿Cómo lo mejoras? Bueno, yo como lo hice, viendo televisión y jugando videojuegos. Videojuegos, ok. Sí. ¿Qué videojuegos te gustan? Zelda, soy un súper fan de Zelda. Ok, por ahí hay otros fans de Zelda, por aquí nos están viendo el día de hoy. Comenten, déjenos sus comentarios. Después se pueden unir a jugar con Alan. Así es. Ok, otra pregunta. Por aquí nos dicen, ¿qué libro te recomendó el reclutador de Microsoft en tu primera entrevista para la que te preparabas para el siguiente año? Cracking the Code Interview. Por aquí nos puedes poner en el chat, no, Sí, vamos a poner el nombre para aquellos que quieran consultarlo. Por aquí luego nos pasas el nombre y lo podemos escribir. Bueno, ya saben, ya tienen un libro para que estudien. ¿Tenías algún tipo de miedo al momento de iniciar tus proyectos? No. Esa es una pregunta interesante.
Y es justo algo en lo que estoy, porque siempre estoy iniciando algo nuevo y como que no visualizo las desventajas. Entonces, eso puede ser muy bueno o puede ser muy malo, porque luego te avientas a un problema y yo tengo proyectos en los que he estado 10 años y todavía no prosperan, ni parece que vayan a prosperar. Pero pues, para bien o para mal, me obsesiono. Y eso significa que cuando inicias algo no ves las dificultades y puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Sí, exactamente. ¿Y algún nuevo proyecto en el que estás trabajando ahora? Sí, de hecho sí. Justamente me metí en una maestría de emprendimiento y lo que quiero hacer ahora tiene que ver con los jueces, pero ya no solo de algoritmia, sino de problemas de ingeniería real, por así decirlo. Entonces, eso es algo que yo siempre me ha apasionado porque desde que estábamos en la universidad yo decía, bueno, estos jueces de algoritmia están increíbles y te ayudan bastante. Sin embargo, el trabajo de alguien que se dedica a escribir software día a día no solamente es un algoritmo, sino que son más cosas. Y ese es un proyecto en el que estoy iniciando ahorita. Sí, excelente, pues nos dejas saber cuando tengas más que podamos compartir. Por supuesto. Ok, vamos a ver más comentarios, preguntas. ¿Cómo ingresar a Microsoft? ¿Se requiere talento, creatividad? Pues fíjate que sí se requiere talento y creatividad, pero más que eso se necesita como que una mentalidad de que es posible, porque cuando nosotros estábamos estudiando había muchas personas que decían, bueno, una que otra persona que decía, no, o sea, yo jamás voy a entrar, entonces, ¿para qué estudio? Y pues muy respetable. Hay personas que cada quien escoge sus batallas, ¿no? Y hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no la voy a armar, ni siquiera me voy a esforzar. Hay personas que dicen, yo no tengo la menor idea si voy a entrar, pero lo voy a intentar. Y hay personas que dicen, pues yo voy a entrar y ya, o sea. Sí, definitivamente ser positivos. Sí. ¿Qué fue lo que te facilitó en razonamiento? En razonamiento, eso está interesante. Yo creo y esta es una de las cosas que corté, por ejemplo, tener un hobby es súper interesante. Un hobby que no tenga nada que ver con programación, porque es muy difícil que estés programando 8 o 9 horas seguidas y que lo hagas de manera diaria. Es muy, muy difícil. Entonces, yo, por ejemplo, tocaba la guitarra y era muy, muy importante para mí cuando ya estoy harto, ya no entiendo qué está pasando, no me puedo concentrar, no puedo resolver ese problema, voy y hago otra cosa. Y para mí eso era tocar la guitarra. Entonces, si bien no es directamente que me hizo más ágil mentalmente, yo creo que sí tuvo mucho que ver. Entonces, tener un hobby que te distraiga, y mi mamá algo que me decía mucho era de que me recomendaba mucho leer cosas que no solo fueran de programación o técnicas o cosas así. Y mi mamá siempre tenía una colección de libros muy extensa de psicología, de ética, de filosofía. Pues lo más los ojeaba, ¿verdad? Pero siempre se me ha quedado esa idea de que una persona, para como expandir no solo tu área de excelencia, como que sí necesitas tener muchas otras cosas porque no tienes ni idea de dónde va a venir la inspiración. Totalmente de acuerdo, sí. Y ahora que tenemos internet, tenemos todas estas opciones, mucha información donde podemos encontrar inspiración. Veamos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué skills o proyectos son importantes para trabajar en Microsoft? Yo creo que lo más sencillo que uno puede hacer es contribuir a open source. Porque antes era un poquito más difícil, pero hoy en día es tan sencillo, hay tantos proyectos que tú puedes ir y alguien siempre necesita ayuda, siempre, siempre, siempre. Entonces puedes ir, puedes probarlo, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esto puede tener una que otra mejora, te voy a enviar un pull request. Y eso habla muchísimo, muchísimo. Y es una de las cosas que yo decía en el principio. En
en Cafeína queríamos hacer todo desde cero. Entonces, eso se lo muestras a alguien y obviamente es un proyecto, a menos de que sea muy exitoso, que ya no existe, que nadie lo puede ver, que nadie puede hacer nada. Y es diferente que llegues y digas, mira, yo soy contribuidor de Omega Up. Mira, yo soy contribuidor de Linux Foundation. Mira, yo soy contribuidor de Debian. Eso para mí es tiene un poco más de renombre. Sí, definitivamente ahora hay más formas en las que puedes contribuir, en las que puedes dar más visibilidad al trabajo que tú haces. GitHub es el que mencionabas que puedes utilizar. Sí, OmegaOp necesita muchos voluntarios. exacto. Aprovechando, aquellos que quieran, que estén interesados en colaborar con nosotros, bueno, pues bienvenidos. Por aquí una pregunta que nos hacen. ¿Quién fue el primero en escribir la primera línea de código para crear OmegaOp? OmegaOp empezó en el servidor de repositorios de Cafeína Software. Tal vez yo creé la estructura, ya después nos migramos a GitHub. Yo creé la estructura, pero tal vez tuvo que haber sido o Luis Héctor o Joe o yo. Qué mala respuesta, ¿verdad? Pero alguno de... Tarea. Sí. Una pregunta interesante. Sí, sí. ¿Qué consejo nos podrías dar para llegar a ser un excelente programador como usted? Híjole, pues a pesar de que yo he programado desde muy temprana edad, yo siento que hay muchos mejores programadores que yo. Mis skills son otros. Sin embargo, la programación para mí es algo fundamental en mi vida. ¿Qué consejos? Yo creo que cuando eres muy diligente, que eres muy consistente, que eres muy... Híjole, ahorita voy a responder esa pregunta en un segundo. Si quieres vamos a otra y ahorita se me... Ok. Ahorita continuamos, regresamos a pregunta más adelante. Déjenme ver cuál es. Disciplina. El camino más fácil es ser una persona disciplinada. Entonces, a veces es fácil utilizar la motivación para avanzar en algo, pero la motivación, o sea, cuando la motivación no está, pues no vas a avanzar. Sin embargo, tú te haces una persona disciplinada, vas a hacer eso, estés motivado o no. Y yo creo que la disciplina es más eficiente y a largo plazo rinde más frutos que una motivación. Esa es para mí la respuesta. Sí, siempre continuar aprendiendo como ya lo mencionabas, ¿no? Siempre, sí. Ya sea que es programación o aprender alguna otra cosa que te ayuda a inspirarte, como ya lo mencionabas. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. ¿Hay alguna edad límite para entrar a Microsoft? No. ¿Qué nos recomiendas a los que estamos empezando a programar? Algo que yo hubiera querido hacer es, cuando inicié, yo escribía programas, pero no siempre, sobre todo en la secundaria y en la prepa, no necesariamente sabía cómo funcionaban las estructuras de datos o cómo funcionaban los algoritmos. Y yo siento que eso hubiera sido muy diferente si hubiera tenido a alguien que me enseñara. Entonces, si yo te puedo recomendar algo busca un mentor. Busca a alguien que te enseñe sin pena. Dile, oye, yo creo que tú me puedes enseñar algo, así que hazle toda la chamba fácil al mentor o la mentora y dile, mira, ¿te molestaría si nos reunimos media hora una vez al mes? Y cuando llegues a esa mentoría, llega preparado o preparada con preguntas, con cosas y demuéstrale que es una relación en ambos lados, porque a fin de cuentas los mentores también se llevan mucho aprendizaje de aquellos que están siendo mentoreados. Y si puedes encontrar una persona así, eso sería para mí. Porque yo seguramente en ese momento sabía que los algoritmos tenían una base fundamental de las ciencias computacionales, pero nadie me dijo, esto es clave, esto es súper importante, y nadie me lo recalcó, y nadie me estaba diciendo, mira, enfócate a esto, enfócate a esto, enfócate a esto. Yo creo que un mentor. Sí,
perder miedo a preguntar, como tú ya también lo mencionabas en tu plática. Hay, ahorita con la tecnología, hay mucha facilidad de comunicarse con personas al lado de pues, al otro lado del mundo, donde puedes platicar con ellos, preguntarle qué están haciendo, y pues que te ayuden, ¿no? Que te aconsejen qué puedes hacer, hacia dónde puedes seguir. ¿Algún lugar en específico que tú conozcas de dónde pueden buscar mentorías? Pues Omega Up es una comunidad llena de gente que puede compartir experiencias. O sea, yo empezaría por Omega Up. Después de eso, pues hay muchas otras comunidades. Yo, por ejemplo, allá, y esta es otra de las cosas que corté, me la pasaba en una página que se llamaba La Web del Programador, que creo que todavía existe. Y ahí había muchísimos cursos, muchísimos foros, muchísimas cosas. Y en una de esas te vas a topar a alguien que te va a ayudar. Por ejemplo, en el correo ese que yo le envié a todas esas personas, una persona me respondió y me dijo, mira, yo no sé CGI, pero yo sé PHP. Cuando quieras empezar a programar PHP, me avisas. Y así hay, y también mentores que tengo hoy en mi vida, también son así simplemente porque agarré y le dije, oye, yo vi que estabas en esta sesión, mi nombre es Alan, te puedo invitar a una taza de café, algo así. El chiste es perder el miedo y te lo vas a encontrar en donde menos te lo esperes. Sí, busquen conferencias, cursos. En Omega Discord, si tenemos una comunidad Discord de estudiantes, que se registren nosotros y ahí pues hacemos varios eventos y tenemos varios proyectos que estamos publicando ahí. Vamos a ver, por aquí nos preguntan, ¿qué skills son atractivas para los reclutadores de Microsoft? Para los reclutadores, bueno, para empezar, obviamente la resolución de problemas es fundamental. Poder resolver un problema, pero no solo resolver un problema, sino que también articular cómo piensas. Entonces, yo ahorita estamos contratando en mi equipo, ¿no? Entonces, yo le pregunto a alguien, oye, a ver, vamos a resolver este problema. Y ¡pum! Se quedan callados 5 minutos y al final dicen, ya está. Ok, pero dime, o sea, ¿cuál fue tu proceso? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Por qué te fuiste por este rumbo y no por este otro? Entonces, no solo la resolución de problemas, pero también saber articular. Mira, primero que nada, déjame ver si te entendí. Esto. No, pues que sí. Ok. Yo tengo una manera de resolverlo. Lo primero que se me ocurre es un algoritmo que haga, perfecto, ok, vamos a intentar con ese. Entonces, poder hablar al mismo tiempo que escribes código es muy poco natural, porque es normalmente algo que tú no haces cuando estás programando en tu día a día. Y es algo que yo siento que deberían de practicar, porque eso es muy atractivo para la entrevista. Para los reclutadores en sí, la verdad, no estoy tan familiarizado. Es algo que tenemos que practicar. Otra pregunta, por aquí nos dicen, ¿piensas escribir algún libro en donde narres cómo fue tu experiencia en lo general? Sí, de hecho tengo un blog que poco a poco he estado llenando de cosas. Y de hecho, en la universidad, en una de mis tantas actividades por compartir todo lo que había estado aprendido, empecé lo que era un libro, antes de que, de nuevo, un proyecto donde nunca te imaginas lo difícil que es. Dije, no, pues qué tan difícil puede ser escribir un libro de programación. Y justamente empecé, y justo lo encontré cuando estaba preparándome para esta plática de qué es un programador, cuáles son las herramientas más típicas que yo te recomiendo para que empieces, cómo se deben de recolectar requerimientos de un cliente, cómo debuguear, cómo pedir ayuda, porque hasta para pedir ayuda hay un poco de arte. Entonces sí, lo he intentado y poco a poco, tal vez en un futuro se pueda dar. Excelente, lo estaremos esperando. Por lo pronto tu blog, puedes compartirnos tu blog para... Sí. Lo tienes. Aquí les compartimos ahorita, en un momento más les compartimos el link para aquellos que quieran leer.
el blog de Alan. Nos dicen aquí qué es open source y cómo contribuir como programador. Ok. Open source es simplemente un estilo de proyectos de software, bueno, no necesariamente de software, pero generalmente, y es aquel donde el código fuente está abierto a la gente. Y normalmente hay muchos tipos de open source, pero a grandes rasgos, significa que tú puedes utilizar ese código en tus proyectos. De nuevo, hay muchas licencias, pero también puedes contribuir con mejoras y crear tu propio proyecto o bien regresarle tus mejoras al contribuidor, al proyecto original. Ese es a grandes rasgos el open source. ¿Y cómo contribuir? Bueno, número uno, tiene uno que aprender como que la cultura del proyecto, porque todos los proyectos son diferentes, todos están corriéndose por voluntarios. Y yo, por ejemplo, hace poquito, ahora no reinventé la rueda y utilicé un proyecto para generar APIs que se llama Swagger y encontré un bug donde si no pasabas un argumento, crasheaba. Entonces, en general, eso pues es algo que no debe de suceder. Y simplemente agregué y creé mi pull request con un if. Si el argumento es nulo, no crashes y salte con un error bonito y vámonos. Y poco a poco la gente te va a ir reconociendo como alguien que trabaja y tú mismo tienes que darte a conocer como alguien que tiene como calidad técnica para que te vayan confiando más y más y más cambios. Pero muchos proyectos hoy en día tienen un tag que se llama, creo que hay un término específico ahorita, como quick fix o needs help o algo para alguien que es primerizo, y estoy seguro que Omega Hub los tiene. Entonces simplemente tienes que ir a buscarlo, agarrarlo y hacer preguntas. Voy a poner la pregunta. Okay, gracias. ¿Qué fue lo que estudié en Microsoft? Bueno, el libro de Algoritmia, de Cracking the Code Interview. Y obviamente ese fue el que me recomendaron, pero cuando uno está estudiando, pues buscas todos los libros que puedes encontrar al respecto. Y básicamente se trata de como las entrevistas son en un pizarrón, en vez de ser en un teclado. Ese es otro skill separado que tú tienes que poder demostrar, porque te dicen, a ver, resuelve este problema, y no lo tienes que resolver como en un teclado, como normalmente lo harías. De nuevo es con un pizarrón. Entonces me acuerdo que Andrés, Rubén y yo nos poníamos después de clases, estudiar, problemas, y pues práctica. Sí, practicar y practicar. Así es. ¿Qué actividades realiza en Omega Hub? En Omega Hub yo desde el 2019 o antes, que me salí de Omega Hub. Yo fui el cofundador y cuando inició la non-profit actué como el chair del board de directors y después como el director ejecutivo, como el CEO. Y después de 2 años me bajé de esa situación, de ese puesto, porque quería aprender. Dije, bueno, este ha sido realmente el proyecto más grande que yo he tenido en toda mi vida. Y hay cosas que están saliendo bien y hay cosas que están saliendo mal. Y entonces yo dije, ¿cómo puedo aprender para que mi siguiente proyecto para que tenga nuevos problemas y no repita los errores que he repetido en el pasado? Entonces ahí fue cuando empecé mi maestría de negocios en liderazgo, porque conforme los proyectos van creciendo, se va tratando más de las interacciones humanas y también de la tecnología, pero las interacciones humanas son críticas, son súper importantes. Entonces, para que todos podamos ir en el mismo rumbo, tenemos que seguir ciertos como principios, seguir ciertas, establecer la cultura, y todas son esas cosas que yo quería aprender, y por eso fue de que dije, bueno, me voy a salir, voy a estudiar la maestría, voy a aprender formalmente cómo se hace esto, y después vamos a ver qué sigue. Siempre hay algo que aprender.
Así es. Siempre continuar aprendiendo. Bueno, Alan, pues algo que quieras agregar mientras esperamos si hay alguna otra pregunta. Sí, una de las cosas que no mencioné en la conversación fue de que, bueno, yo realmente quería hacer esto como recapitulando mi historia programando y algo que quería recalcar, que me doy cuenta que no lo hice muy bien, fue que yo jamás he iniciado un proyecto solo, jamás. Siempre ha sido a lo largo, al lado de alguien. Entonces, eso es para mí muy importante, muy importante. Y cuando lo he hecho, lo he intentado, no me ha funcionado, ¿no? Entonces, a lo largo de mi vida he encontrado muchísimos amigos, muchísimas profesionales que a veces creen en ti, a veces no creen en ti, y ambas cosas son las que te impulsan a intentarlo o a desistir. Y muchos de ellos fueron mis maestros del Tecnológico de Celaya, que la verdad que, de nuevo, recapitulando mi breve historia, que es algo que creo que nunca había hecho, me puse a pensar y dije, wow, los maestros del Tecnológico de Celaya me cambiaron la vida, así, cañón. Porque ellos me introdujeron a muchísimos conceptos que yo no sabía, y te apuesto que en ese momento yo los odiaba o ellos me odiaban y yo era muy mal alumno, pero 10 años después me pongo a pensar y digo, qué importante labor hacen los maestros. Y los compañeros siempre, pues a tu lado, ¿no? De una u otra manera apoyándose, burlándose, a veces saliéndose a pensar en otra cosa. Son muy importantes. Entonces, nosotros los programadores tenemos esta como que, no sé si todavía sea la idea de que a veces el programador siempre está encerrado solo en su cuarto programando, y que nadie le hable. Bueno, hay otro lado de la moneda. A mí, en lo personal, todos los proyectos donde me ha ido mejor o donde he aprendido más ha sido al lado de alguien. Gracias por compartirnos esta historia. Por aquí ya nos llegan otras preguntas. Nos dice, ¿sería posible que Microsoft abriera como Oracle un centro de desarrollo que no sea en Guadalajara? Eso yo no sé. Yo creo que para como van las cosas, yo siento que sí. Y yo siempre pensé que en Guanajuato teníamos el centro, teníamos a los mejores programadores del mundo, pero era porque casi no viajaba. Y conforme más conocía más gente, decía, no manches, en México hay un montón de gente súper talentosa en todas las esquinas del país. Y una de las cosas que yo siempre dije cuando estaba en Omega era de que hoy en día las empresas de tecnología más importantes traen talento porque es más barato pagarles un sueldo americano trayéndose a la gente acá. Pero ¿qué pasaría si de repente todos en México, en América Latina, fueran tan buenos que saliera más barato poner un centro de desarrollo en México, o en Colombia, o en Argentina? Y poco a poco siento que eso ha estado pasando. ¿Qué tanto se va a esparcir? No tengo la menor idea. Pero habrá que esperar. Sí, habrá que esperar a ver si algo así pasa. Pero personas que estén interesadas en trabajar en Microsoft, tengo entendido que ya también hay opciones de trabajar remoto. Así es. Así. Remoto, y en México estaban contratando, de hecho, ¿no? Para trabajar remoto. Bueno, pues, por ahí buscan la información, aquellos que estén interesados en hacer internships o trabajar con Microsoft. Microsoft ya está la opción de hacerlo remoto. Así es. Por aquí última pregunta. Nos dicen, ¿qué pasatiempos tiene Alan cuando no está programando? Ya nos comentabas tocar la guitarra, ¿algún otro tiempo? Toco la guitarra, juego fútbol y tengo otros proyectos que son, Rubén, que son de programación, pero son como más hobbies. Si yo pudiera irme a un hotel y programar una semana entera, lo haría para relajarme, de verdad, porque me fascina. Pero fuera de eso, fútbol, la guitarra, la electrónica, me encanta soldar. Soy muy malo, pero me encanta. Y
Creo que eso es a grandes rasgos es lo que me gusta. Últimamente algo que me ha estado llamando mucho la atención es la sustentabilidad o la naturaleza. Y, por ejemplo, uno de los proyectos que quiero hacer próximamente es, como les digo, que a mí me gusta mucho la visión computacional. Quiero poner una cámara en un campo abierto y graficar cómo viajan los pájaros. Como que hacer una línea de cuáles son las trayectorias que pasan los pájaros mientras van de un lugar a otro. Y pues a ver si tiene algún tipo seguramente de aspecto visual, sí, pero hay algo más ahí. No sé. ¿Algún patrón o algo Algo, no sé. Se me hace interesante. Tendremos que esperar a que tú hagas este experimento y nos cuentes. En tu blog estaremos esperando. A ver, sí. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a dar por terminada. Llega una última pregunta. ¿Qué dices? Respondemos una última pregunta más. ¿Cuál fue tu primer proyecto y qué otros tienes en mente para el futuro? Bueno, ya contestaste algunas de ellas. Sí. ¿Quieres agregar algo más? Mi primer proyecto. Mi primer proyecto, híjole, pues yo creo que sería mi propia página que yo hice, donde monté mi servidor, yo compré la RAM. De hecho, ese es otro hobby, servidores. Aquí tengo un servidor donde utilizo porque era más barato que comprar un servidor en AWS. Y ahí tengo muchos contenedores con muchas cosas. Armar computadoras o servidores, yo creo que ese fue como que así empezó más, ahorita que lo estoy pensando. Armando computadoras, despedazando. Sí, tal vez ese fue uno de mis primeros proyectos. Bueno, pues ahí está la historia programando con Alan. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos esta noche. Para muchos que nos ven en el centro de México, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Alan, por venirnos a contar tu historia. Claro que sí, gracias, Nancy. Y bueno, pues a un par de comentarios para la siguiente semana, la próxima semana, lunes 13 de septiembre, tenemos nuestra siguiente conferencia. Hay un cambio de horario al que teníamos programado. Ese cambio de horario va a ser a mediodía. Se los esperamos a las 12 p.m. hora del centro de México. Ahí, a esa hora va a ser la conferencia con Ulises Tirado. Entonces, bueno, los esperamos la próxima semana. Gracias a todos por ver este video.